Pero eso no es así, las cosas son como son. Cuando nosotros comprendamos eso, de que las cosas son como son, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, entonces nosotros tendremos armonía. Habremos despertado nuestro juicio interno, habremos despertado nuestra conciencia y entonces tendremos equilibrio dentro de nosotros. Y el equilibrio establecido es un orden, y el orden tiene una inteligencia directriz, y esa inteligencia directriz tiene una voluntad soberana que nos mantendrá y nos sostendrá, es decir, nos mantendrá en equilibrio constante. Y eso es precisamente salud. Entonces, síntesis definitiva, la salud es un don del Espíritu Santo y es aportado por Dios, que es nuestro Padre. Quien goce de salud, consérvela, porque se puede conservar. Como todo se agota en la vida, se necesita conservar y dar octavas superiores. Para eso son los 3 factores. Ahora bien, existe el otro elemento. Requerimos también lo que se conoce como continuidad de propósito. Eso es psicológico. El segundo elemento para lograr la cristificación o la budeidad o la iluminación o la santidad en Dios o la autorización íntima del ser, como la continuidad de propósito. Se necesita ser constante. La constancia es una gran virtud, un gran don del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos ser constantes si no tenemos continuidad de propósito? ¿Y cómo podremos tener continuidad de propósito si tenemos contradicciones infinitas en todos los ámbitos del modo de ser? Nosotros no mantenemos un pensamiento 5 minutos fijo en el espacio mental, ni mantenemos una emoción 5 minutos en el espacio emocional. No somos capaces de concentrar nuestra atención porque todo se nos olvida, porque somos inconscientes. Y una persona inconsciente es como la barca que el viento arrastra y que posteriormente tal vez la destruya contra las rocas, contra los riscos. No seamos más esa barca. Vamos a desarrollar la autonomía interior, pero para ello necesitamos centrarnos, para ello necesitamos mirar al sol que está sobre nosotros, que es la luz de la luz, que es el Padre que mora en nuestro interior. Entonces, centrados, caminaremos la vía central y entonces tendremos equilibrio, porque no estaríamos ni a la derecha ni a la izquierda. Pero para ello necesitamos de la conciencia, porque el yo no tiene esa capacidad. El yo es anarquía, el yo es desorden, el yo es el resultado mecánico de las impresiones. El yo es un nudo en la existencia. Debemos liberarnos de él, y quien empiece a liberarse de él empieza a tener continuidad de propósito. ¿Por qué? Porque el yo no es permanente. Pero como la esencia sí es permanente, ella es constante. Pero como el yo es transitorio, como el yo no es inmutable, como el yo es corrupción, él sí está sometido al vaivén del tiempo y, dijéramos, al plus y al minus de la naturaleza. Pero la esencia no, porque la esencia dimana del ser. Esto es muy importante que lo comprendamos. Por eso es tan urgente comprender la necesidad de despertar conciencia y de dedicar nuestra vida al despertar de la conciencia. Pero también hay algo importante. ¿Cómo nosotros podemos tener continuidad de propósito si no tenemos un centro permanente de conciencia? Quien desarrolla el centro de conciencia permanente, primero tiene que crear el vehículo para ello. Y obviamente, si no tiene la conciencia despierta, si no la ha despertado, es decir, si no la ha liberado en un porcentaje, aunque sea mínimo, del yo,
no lo puede lograr. Ahora, quien lo haga, él se puede crear un centro permanente de conciencia. Y ese centro permanente de conciencia, que es la esencia organizada por el ser, ese va a ser el traje de bodas del alma. Es decir, ese centro psicológico sería llamado por la ciencia pura la luna psicológica, pero no la luna nefasta, oscura, menguante, no, sino la luna llena, la luna que está iluminada por el sol. Por eso los antiguos adoraban a la luna llena. ¿Por qué? Porque la luna es el símbolo de lo receptivo, es el símbolo de lo fecundo, es el símbolo de la matriz, es el símbolo de lo femenino, es el símbolo de Dios Madre. Simbólicamente, metafóricamente, no se preocupen, no se asusten, pero así es. Es el 2, es el número 2, metafóricamente en este contexto. Entonces, quien se crea un centro permanente de conciencia, ya tiene la conciencia organizada y como tal tiene una memoria del trabajo esotérico crístico. Es decir, sabe lo que está haciendo, experimenta lo real, tiene acceso a lo verdadero, a las regiones inefables del espacio o dimensiones superiores de la naturaleza, y en ese nivel está consciente, y en su conciencia, gracias a Dios y a su real ser interior profundo y a su Cristo interno, puede experimentar el Evangelio, puede vivir el drama cósmico, puede lograr la cristificación. También necesitamos, para ese centro de gravedad permanente dentro de nosotros, que es la conciencia organizada y despierta, trabajar por la gran obra. Es decir, quien desintegra el ego, quien cristaliza el alma dentro de sí a través del amor y de los misterios de la cámara nupcial, es decir, quien transmuta el agua en vino, en el amor, en el matrimonio, en el hogar, le faltaría amar a sus hermanos. Lo que el Cristo llamó, sígueme, renuncia a todo y sígueme. Necesitamos amar a nuestros hermanos, porque si tenemos alma, si la poseemos, el amor fluye dentro de nosotros del Cristo, pero ese amor hay que entregarlo, ese amor hay que irradiarlo, ese amor hay que darlo sin medida. Y entonces ya allí, en esa conexión, tendríamos salud, como la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros veíamos a la Madre Teresa de Calcuta y ella parecía que sufría una enfermedad, y de hecho la tenía. Pero ella tenía la vida, ella tenía fuerza para atender a sus enfermos. Y así pasó con los grandes apóstoles, que dentro de sus limitaciones, tribulaciones, angustias, procesos internos que casi le costaban la vida, por la violencia interna y externa de las otras personas, ellos lo que hacían era amar a sus hermanos. Y ese amor los llenaba de más amor. Y ese amor tan en abundancia y misericordioso lo dejaba vivir, los mantenía con aliento hasta que su Padre lo quisiera así. Entonces debemos tener humildad. Quien quiera despertar la conciencia, quien quiera ser salvo, quien quiera tener salud, quien quiera experimentar la luz, tiene que ser humilde ante su Padre. Y esta enseñanza es, y esta palabra es, órenle a su Padre. Sean humildes ante vuestro Padre y reconcíliense con sus hermanos. No más violencia, no más rencor. Voy a leer
rápidamente las últimas palabras de la epístola de Santiago, taxativamente cuando dice, en el verso 9, capítulo 5, en la epístola maravillosa de Santiago: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Estáis alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, Santiago nos está dando la clave y es necesario considerarla. Que la paz más profunda reine sobre vuestros corazones y sobre el espíritu. Gracias infinitas por la audiencia. Vamos a convertir estas juntas hercianas rápidamente en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Salvador nuestro, que eres nuestro Redentor, te suplico, que donde hayan enfermos y halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de salud y de vida. Que en los hogares donde reine el odio, el grito, el divorcio, la violencia, el llanto, el miedo, la tristeza, derrame sobre ellos el espíritu de conciliación, de paz, de amor, de concordia, de unidad, de belleza, de felicidad, donde reine el abrazo mutuo, el beso santo, el ósculo. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria, la carestía, derrame sobre ellos el espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Para tu gloria, Señor. Te suplico, Logos divino, en tu amor, que consuele nuestros corazones, llénalos de dicha de los seres que se nos han ido, y también a nuestra Venezuela que solloza que ellos se han ido. Por ello te pido para ello que lleve, Señor, la paz y la abundancia y la felicidad y la fortaleza. También te ruego que nos enseñes a amar en tu gracia, para que amemos nuestra familia, nuestras esposas, las esposas a sus esposos, para que se reencuentren en ellos, para que crean dentro de ellos el alma, que amemos a nuestros niños, que aprendamos a jugar con ellos, que les proporcionemos belleza, que amemos a nuestros jóvenes, que lo levantemos, que lo orientemos, que le demos fortaleza, y también a nuestros ancianos, a sacarles del ayer, a llenarlos de dicha como ellos nos llenaron a nosotros. También te pido, Señor,
que nos ayudes al despertar de la conciencia crística. Perdónanos. Y por último te pido que ilumine, Señor, en el nombre del Padre, a nuestros príncipes, que tengan misericordia, que sus corazones sean llenos de amor, de paz y de sabiduría, para que hagan una obra extraordinaria. Amén, amén, amén.